Hola, mi nombre es Fran Cordovilla, pertenezco a la carrera de Economía de la Universidad Metropolitana sede Machala. Y el día de hoy te traigo el tema análisis de la situación económica del Ecuador y su influencia en el mercado laboral. Comencemos. Como principal punto, tenemos que dar una pequeña introducción para empezar en esta hermosa exposición. Y es que sí, aquí se va a abordar tema principal como objetivo principal el análisis de la situación económica del Ecuador y su influencia en el mercado laboral. Primordialmente, aquí estamos analizando factores como condiciones precarias, discriminación y desafíos financieros derivados de la caída de los ingresos petroleros. Es importante decir que también se analizará lo que es la distribución del empleo entre los sectores público y privado de manera generalizada, subrayando el predominio del sector privado. Es importante decir que esto se va a explorar o se va a someter dentro de estas estrategias gubernamentales para así estimular la economía, incluyendo medidas fiscales y diversificación de mercados. Como primer punto, podemos observar el árbol de problema que tenemos aquí. Y esto es importante. ¿Por qué? Con esto del árbol del problema, nosotros vamos a analizar y comprender cuál es su causa y su efecto en el tema que hemos planteado. Y es que aquí en el árbol del problema podemos observar que el tema principal es la vulnerabilidad económica de Ecuador y su repercusión en el mercado laboral. Podemos observar la causa y el efecto, y es que si nosotros tenemos un incremento de las importaciones y reducción de la producción a nivel nacional, nosotros vamos a tener ¿qué? El aumento del desempleo y del subempleo. Y esto es claro, ya que si se reduce la producción a nivel nacional, entonces no va a verse en la necesidad, cualquier empresa no va a verse en la necesidad de contratar a nuevo personal, porque ya no tendría la necesidad de ocupar. Entonces, de esta manera se va, primero, a ocuparse y aumentarse lo que es el desempleo y a su vez lo que es el subempleo. Segundo punto, tenemos aquí la falta de escasa diversificación económica. ¿Qué tenemos con esto? Pues la reducción de oportunidades laborales de calidad. Y es que sí, esto se ha vivido muchas veces en el Ecuador. Y es que la falta de escasa diversificación produce que las oportunidades laborales sean, aparte de que sean muy escasas, no sean la mejor adecuada, donde aquí influye lo que es la presión social y el término de jefe a empleado, donde esto se ve distorsionado de manera muy generalizada. Tercer punto, tenemos el incremento del riesgo país. ¿Qué tenemos con esto del incremento del riesgo país? Pues tenemos la reducción de inversión nacional extranjera. Y es que ningún inversionista va a querer invertir en tu país si tu país tiene un riesgo país elevado. En pocas palabras, no va a desear invertir en un lugar que no le crea conveniente, así incluso que nosotros estemos dolarizados. A pesar de que tenemos una moneda fija, una moneda que no se puede devaluar procesivamente, aún así, el incremento del riesgo país puede suceder por muchos factores. El más conocido, el que estamos teniendo ahora, es por la delincuencia, lo cual ha elevado el riesgo país de niveles extravagantes, lo cual los inversionistas, tanto de aquí mismo, de nivel nacional como extranjeros, no están queriendo invertir más y más acá en el Ecuador. Seguimos. Aquí presento lo que son los autores del caso de análisis de la situación económica del Ecuador y su influencia en el mercado laboral, que fueron parte para así influir en lo que es el sistema de análisis correctivo y análisis descriptivo que se está viendo en esta ocasión.
tenemos 10 autores. Con estos 10 autores he podido hacer el análisis primordial para traerles hoy esta información. Ya ha habido varios puntos tocados. Es ahora importante destacar que se tomó la iniciativa de realizar una encuesta a varios economistas o empleados para así saber qué piensan de toda esta situación y a su vez responder al análisis de la situación económica del Ecuador y su influencia en el mercado laboral, dependiendo de cada persona, como por ejemplo en la que estamos viendo aquí, que es la entrevista número 1, que particularmente le hice al economista Jorge Quintero, con 29 años, que reside y trabaja como analista financiero principal en Bananera, Asociación de Productos Nueva Esperanza. Aquí tenemos las perspectivas. A él le pregunté 4 preguntas, donde básicamente se le vio y se le enfocó lo que es la situación económica, desafíos económicos, influencia de los desafíos y oportunidades y amenazas. La primera pregunta fue, ¿cómo describiría la situación económica actual del Ecuador? Bueno, en la perfil general, él responde, dice que la economía ecuatoriana enfrenta desafíos con indicadores mixtos. Se necesita a esto un enfoque equilibrado para así estimular el crecimiento sostenible y abordar las vulnerabilidades que hay en varios sectores de la economía del Ecuador. También se le preguntó sobre los desafíos económicos, como por ejemplo, desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales desafíos económicos que enfrenta el país en este momento? Él supo responder y manifestar que los desafíos económicos actuales incluyen la deuda creciente que estamos teniendo, la necesidad de reformas estructurales y la volatilidad externa, que requieren medidas estratégicas para así fortalecer la estabilidad y el crecimiento. Y es muy cierto. Si nosotros no manejamos estrategias necesarias, el país se va a ir creciendo la deuda. Sin ningún precedente necesario, nosotros debemos optar siempre por obtener estrategias que sean necesarias para así fortalecer la estabilidad y el crecimiento económico. Ahora nos vamos a la tercera pregunta, que es la influencia de los desafíos. Para esta tercera pregunta, se le manifestó de qué manera cree que estos desafíos afectan al mercado laboral. Y es que el economista declara que los desafíos que impactan en el mercado laboral es la posible reducción de inversiones y oportunidades, generando así incertidumbre que afecta directamente a la contratación y a la seguridad laboral. Y es que sí, aquí se repite una vez más cuáles son los desafíos que nosotros actualmente estamos viviendo. Y es que sí, aquí surge una gran incertidumbre en dónde voy a trabajar. Está sucediendo varios atracos, está sucediendo un alto porcentaje de delincuencia. Entonces, esto hace que la población en general se vea en incertidumbre, se vea alterada. Entonces, esto reduce las inversiones, donde las personas prefieren ir a invertir a otros países con mejor estabilidad y menor riesgo país. Y es que sí, esto va a afectar directamente y afecta directamente a la contratación y sobre todo a la seguridad laboral. La cuarta pregunta es sobre oportunidades y amenazas. La pregunta que se le manifestó al economista Jorge Quintero fue, ¿cuáles son las oportunidades y amenazas que identifica para los trabajadores en este contexto económico? Él, desde su punto de vista de analista financiero, según sus compañeros laborales, él manifiesta que las oportunidades incluyen la adaptación a sectores en crecimiento, mientras que las amenazas residen en posibles recortes y cambios estructurales que podrían afectar la seguridad y las condiciones laborales. Y es que sí, todo esto se basa en adaptarse, sí, pero ahora nosotros estamos viviendo en una situación donde adaptarse ya no es nuestro principal objetivo. Es entonces donde la seguridad lo es todo. Entonces, por eso se manifiesta de esta manera. Claro que tenemos una conclusión en general sobre esta primera entrevista, y es que el analista financiero destaca desafíos económicos, como ya se mencionaron,
como el aumento de la deuda y la necesidad de cambios estructurales, subrayando principalmente la conexión entre la economía y el empleo. También señala oportunidades y las amenazas para las empresas, enfatizando la importancia que existe de la adaptabilidad en nuestro tiempo. Nos vamos a la segunda pregunta, que es, segunda entrevista, perdón, que es con el gerente Fernando Gonzaga con 33 años, que es dueño y gerente de distribuidora Gonzaga por más de 5 años. Aquí se le manifestó las condiciones económicas que él como dueño y como gerente tiene que afrontar. En la pregunta 5 se reduce el efecto de la coyuntura económica. La pregunta que se le realizó fue, ¿cómo ha afectado la situación económica reciente a su empresa o a su industria? Pues él supo manifestar que la situación económica reciente ha supuesto desafíos para la empresa, con fluctuaciones en la demanda y presiones financieras que requieren adaptación y eficiencia operativa. Y es que sí, vuelta se repite lo que es la adaptación. Y es que en nuestro tiempo nosotros estamos viviendo una situación muy difícil donde las fluctuaciones de la demanda siempre van a generar presiones financieras, donde, por ejemplo, ya personas no van a tener el dinero suficiente para invertir, no van a tener los recursos necesarios para pagar una factura, etcétera. La sexta pregunta que se le manifiesta al gerente Fernando Gonzaga es la contratación o retención de empleados. ¿Cómo está surgiendo esto? La pregunta es, ¿ha habido cambios significativos en la contratación o retención de empleados debido a la situación económica? Y él me responde, sí. En la empresa han ajustado prácticas de contratación y retención en respuesta a la situación económica, priorizando la flexibilidad y la eficiencia. Aquí podemos observar con este punto que en la empresa de Fernando Gonzaga han decidido por optar en ya no contratar nuevo personal, sino elegir a las personas que tengan más sabiduría y mayor flexibilidad con mayor eficiencia en el trabajo, como personas que han cobrado con mayor eficiencia facturas, personas que han ofrecido productos de manera más eficiente a tiendas locales y veterinarias en general. La séptima pregunta se le hace la pregunta sobre la estrategia de la empresa. La pregunta es, ¿qué estrategias adopta su empresa para enfrentar los desafíos económicos y cómo impactan en la fuerza laboral? Las estrategias que el gerente Fernando Gonzaga manifiesta es sobre la diversificación en el mercado y la optimización de costos. ¿Qué nos quiere decir con esto? Es que él ha optado por obtener en su empresa nuevos productos que no estén comúnmente en el mercado, para así ser la diferencia en el mercado y así optimizar con mayor eficiencia los recursos, obteniendo y comprando mercadería un poco más económica, pero con mayor influencia en el mercado. Ahora le preguntamos sobre la demanda laboral. ¿Cree que hay áreas específicas con mayor demanda o escasez de talento en el mercado laboral actual? Y es que él responde que la empresa se enfoca en identificar áreas con mayor demanda, como la tecnología, pero también notaron escasez en habilidades específicas. Por ende, la empresa adoptó nuevas estrategias de talento para atraer y retener profesionales que sean clave. Y es que esto se reduce en lo siguiente. Y es que en la actualidad estamos teniendo una tecnología muy eficiente y muy eficaz, donde la publicidad actual lo es todo. Y en esta empresa podemos observar eso, que ellos se están enfocando en personas que tengan muy buen manejo en lo que es en sector marketing, en la área marketing, y así personas que también sean eficientes y no solo vayan a vender un producto, sino que lo vayan a ofrecer y sobre todo sean una especie de profesor a estudiante, donde le está enseñando qué productos va a ser mejor para su mascota, qué productos puede evitar, y esto se basa en como un asesor comercial. Y es que de igual manera tenemos una conclusión con este gerente Fernando Gonzaga en su distribuidora.
Y es que el empresario de la distribuidora ha enfrentado desafíos en la demanda actual por la cual estamos viviendo, donde ha visto muchas presiones financieras, donde él destaca y escoge siempre lo que es la eficiencia, el optar por la diversificación y la optimización de costos. En la tercera entrevista, nosotros tenemos al licenciado Irman Torres Medina, con 47 años, trabajador del sindicato de choferes, siendo profesor por más de 7 años. Y es que sí, ahora nos vamos a enfocar en la perspectiva de los trabajadores. Observamos en la pregunta número 1 que se le hace a la entrevista número 3 el impacto económico de la fuerza laboral. ¿Cómo él ha visto esto? La pregunta fue, ¿cómo ha experimentado la fuerza laboral las condiciones económicas actuales? Él me supo manifestar que en el trabajo ha sentido inseguridad debido a la situación económica actual, con menos empleo y preocupaciones sobre las condiciones laborales. Y es que sí, a veces la presión social de gerente a empleado se ha visto muy distorsionada, donde surgen ideas y surgen muchos inconvenientes, donde si debo salirme de ese trabajo para escoger uno mejor, pero si a lo que yo salgo no voy a encontrar empleo por la inseguridad que hay, ya la gente no está contratando nuevos empleados. Entonces, él me supo manifestar de esta manera. La pregunta número 10 que se le hace, en la pregunta se manifiestan las preocupaciones laborales predominantes. ¿Cuáles son las preocupaciones más comunes en los trabajadores en términos de empleo y seguridad laboral? Él me manifestó que la mayor preocupación entre los trabajadores es perder el empleo, la falta de seguridad en el trabajo y el impacto en sus ingresos debido al aumento de precios. Y es que sí, al haber menos demanda en lo que es en los trabajadores, están teniendo mucha duda en si salir o no del empleo, donde si salen, muy posiblemente no vuelvan a encontrar otro empleo, donde muchos están teniendo familia que alimentar, familia que apoyar. Entonces todo esto se vuelve un caos si nosotros lo pensamos en la perspectiva de los trabajadores. En la pregunta número 3 se habla sobre las dinámicas laborales en la actualidad económica. ¿Cómo describiría las relaciones laborales en el contexto económico actual? Él supo manifestar que en este momento sus relaciones de trabajo están tensas, donde los jefes buscan eficiencia y los empleados buscan más seguridad y beneficios. En la pregunta última, número 4, las transformaciones en demandas y expectativas laborales. Se le preguntó, ¿hay cambios notables en las demandas y expectativas de los trabajadores debido a la situación económica? Y él me supo manifestar en dos formas. La primera es la persistencia en trabajadores donde quieren más estabilidad en sus trabajos y también sobre los mejores beneficios y oportunidades de crecimiento. Y de la otra forma es que esto, debido a la situación económica que está muy complicada, no se va a obtener trabajo con mayor facilidad, y donde los gerentes buscan a trabajadores que tengan mayor eficiencia y a los que no, lamentablemente, los despiden. De esta misma manera, tenemos una conclusión con el trabajador del sindicato, y es que refleja primero ansiedad generalizada entre los empleos debido a la incertidumbre laboral que él está teniendo y el impacto financiero que le va a influir a él y a su familia. Y es que destaca la discrepancia de intereses entre empleados y jefes, con tensiones generadas por la búsqueda de eficiencia por parte de los empleadores y la necesidad de estabilidad y de beneficios por parte de los empleados. Y es que sí, como estamos observando en estas entrevistas, nosotros nos detenemos y recapitulamos lo que es el análisis de la situación económica actual y cómo esto influye en el mercado laboral. Y es que sí, el estudio aquí del caso refleja una imagen completa de lo que es la situación económica actual laboral en Ecuador. Y es que se destaca la persistencia de desafíos estructurales que afectan la calidad de vida, donde los gerentes buscan mayor eficiencia en los empleados y si estos no los tienen, pues los despide. Y las personas que son despedidas se ven en la necesidad y se ven con ansiedad generalizada, ya que no solo una empresa se ve afectada, sino de manera global en toda la población del Ecuador, donde el trabajo en la actualidad vale oro. Así tu trabajo sea muy complicado, así te demande más trabajo,
en la actualidad estamos viendo esto, donde las políticas económicas buscan eficiencia y equidad, pero sí, existen muchas limitaciones gubernamentales y desafíos en emprendimiento que persisten, que no dejan fluir con manera más eficiente para que surjan nuevos emprendedores cuyos cuales fueron empleados anteriormente, que ahora actualmente están desempleados, pero buscan emprender. Entonces, estas políticas económicas no nos ayudan de manera más eficiente. Eso es un punto claro que nosotros hemos visto al estudiar esto. Y es que en términos de empleo, el sector privado prevalece, destacando la importancia de gastos salariales y producción. Y es que sí, estamos viviendo en un momento donde los salarios se están viendo reducidos y donde los gastos que nosotros estamos teniendo están aumentando de manera muy fuerte. Entonces, esto sucede por la demanda que existe actualmente y sobre todo por la inseguridad. Por haber tanta inseguridad, los productos no llegan de manera más eficiente a los mercados y entonces al haber escasez, esto eleva el precio. Pero aquí, en toda esta exposición que nosotros hemos podido analizar y comprender, se subraya la complejidad de la interacción entre la economía y el empleo, resaltando resaltando la necesidad de respuestas adecuadas y estrategias tanto a nivel gubernamental como empresarial para enfrentar los desafíos económicos actuales. Y es que sí, en la actualidad y hace más de 5 años necesitamos estrategias firmes, fundamentadas, que no solo ayuden a las personas de altos recursos, sino también ayuden a las personas que son escasas en recursos, personas que actualmente se encuentran desempleadas, que necesitan y se ven en la necesidad de emprender, pero muchas políticas subrayan y persisten en generalizar esto, la cual se ve muy limitada este apoyo gubernamental. Por ende, mi conclusión y desde mi punto de vista, yo doy un ejemplo, me gustaría ofrecer una idea con respecto a este punto, y es que se deben ofrecer y fundamentar lo que es el emprendimiento, para que aquellas personas que quedaron desempleadas no puedan vivir con la ansiedad generalizada, sino que éstas puedan tener una pequeña esperanza con un gobierno que esté pensando en los pobres, esté pensando en la necesidad de los hogares, porque si no tienes empleo, no vas a poder llevar los alimentos necesarios a tus hijos, y si no vas a poder llevarle los alimentos a tus hijos, ¿qué surge? Pues sí, lo que estamos viviendo actualmente, lo que es la delincuencia. Entonces, debemos empezar desde la raíz, objetar por este punto necesario. Debemos ser coherentes y necesarios, planteando estrategias, recursos necesarios para los gerentes para que puedan dar capacitaciones necesarias a los empleados para que estos puedan seguir laborando de manera más eficiente con la actual tecnología que estamos viviendo ahora y podamos ver y observar que esto sí se puede resolver teniendo unas políticas y un apoyo necesario a los empleados. Y esto ha sido todo el análisis de la situación económica y su influencia en el mercado laboral. Y es que sí, repercute demasiado, repercute de manera muy obvia. Esta situación económica es necesario ponerse a dedicar. Así que el cambio comienza por nosotros. Es momento de dejar lo que es el pensamiento o la ansiedad generalizada. Si estamos ahora desempleados, es momento de emprender, no quedarnos estancados para no caer en lo que es la delincuencia, para no caer en la inseguridad que actualmente muchos están viviendo. Y esto espero que pueda ser de mucha ayuda para ti esta información y recuerdes que siempre hay una nueva alternativa, siempre hay una meta más allá. Esto ha sido todo.